Bienvenidos a Economía. Los precios del petróleo aumentaron este martes antes de conocerse la tregua de 2 semanas recientemente anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump si Irán reabre el estrecho de Hormuz, crucial para el tránsito de hidrocarburos del Golfo. Los dos contratos principales, el estadounidense West Texas Intermediate y el Brent del Mar del Norte, operaron al alza y se mantuvieron por encima de la barrera de $110 el barril. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, ha recordado que la crisis actual es peor que las disrupciones de suministro de los años 70 y la del 2022 juntas. Birol además calcula que más de un tercio de las infraestructuras energéticas en Oriente Medio están dañadas y que volverlas a poner en marcha costará mucho tiempo. Pues esta nueva crisis del petróleo podría ser una buena oportunidad para la expansión de la energía renovable. Lo vemos con nuestro compañero José David Navarro desde Frankfurt. Saludos, José. La Agencia Internacional de la Energía, por ejemplo, prevé que los altos precios del petróleo acaben por llevar a más gente a utilizar las renovables. ¿Se nota esto ya, por ejemplo, aquí en Europa? Hola, Paco, ¿qué tal? Sí, hay algunos reportes que apuntan a un aumento del interés en economías europeas por los coches eléctricos o las bombas de calor desde que comenzó la guerra en Irán. Eso hace pensar a la Agencia Internacional de la Energía, como tú adelantabas, que va a haber una bonanza para la expansión de las energías renovables. Parecido explicaba el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía a lo que ocurrió después de la guerra en Ucrania en el 2022, cuando también se impulsó de alguna forma el interés internacional por las energías renovables. Ya en el 2025 lo notamos, la mayor parte de la nueva capacidad que se instaló a nivel internacional, el 85%, era de energías renovables, a pesar, Paco, de que ya entonces había comenzado un movimiento político a nivel internacional. El gran exponente es Donald Trump en la Casa Blanca, que rechaza el cambio climático. Las energías renovables se pueden ahora ver beneficiadas no solo por el evidente interés de los ciudadanos y de los gobiernos para protegerse de la crisis del petróleo, sino también porque, explica a los analistas, los precios de la infraestructura de la energía renovable con los años han ido cayendo. Y mientras esperamos a ver si de verdad habrá un boom de las renovables, la realidad es que muchas economías siguen siendo dependientes de los hidrocarburos. ¿Hay señales ya en las economías europeas de problemas de abastecimiento o sigue viéndose como un escenario lejano? Bueno, las principales señales de preocupación, Paco, nos llegan desde el sector de la aviación. Las aerolíneas ya han adelantado que van a tener que subir el precio de los billetes, y eso ocurre a solo unos meses de que aquí en Europa, con el verano, empiece la alta temporada turística, pero no ha habido, de momento, noticias de graves problemas de suministro en Europa. Eso sí, como contamos todos los días, aumento de los precios. Eso ocurre básicamente porque Europa es más dependiente de las importaciones de Estados Unidos y de Noruega, pero todo, como siempre decimos, vamos a ver cómo evoluciona el conflicto, si en lugar de estabilizarse o bajar, sigue recrudeciéndose, y eso creen los expertos que podría sí generar problemas de suministro aquí en Europa, como los que ya estamos viendo, por ejemplo, en el sudeste asiático. Gracias, José David, desde Frankfurt. Y el gobierno brasileño anunció medidas para frenar el alza de precios de combustible provocada por la guerra en Oriente Medio, que amenaza con incrementar la inflación antes de las elecciones generales de octubre. El ministro de Hacienda, Darío Durigan, enumeró en una conferencia de prensa las medidas que el gobierno se dispone a tomar. Entre ellas, subvenciones al diésel, exenciones impositivas al biodiesel y subsidios a la importación de gas licuado. Brasil es un importante exportador de petróleo y ha desarrollado una industria de biocombustibles y energías limpias que lo protege en parte de la crisis generada por el conflicto en Oriente Medio. Pese a ello, importa cerca del 30% del diésel que consume y depende fuertemente de ese combustible, ya que su red logística se basa principalmente en el transporte de cargas por carretera. Brasil es un país productor de petróleo y obviamente se está beneficiando de los altos precios actuales del crudo, pero como vimos, la inflación podría golpearle fuerte. Marcelo Silva, ¿hacia dónde se inclina la balanza en Brasil? ¿Le conviene o no unos precios altos del petróleo? ¿Qué tal, Paco? Es una buena pregunta porque Brasil vive paradójicamente una situación contradictoria, porque al mismo tiempo que es autosuficiente en la producción de crudo y exporta petróleo todos los años,
debe importar el producto ya refinado, entre ellos el diésel, en un 30% de todo lo que consume. Esto significa precios domésticos más altos, impactando sensiblemente en sectores como alimentos. Aquí en Brasil, el 70% del transporte de mercancías va sobre ruedas, en camiones especialmente, y el diésel ha subido solo en marzo un 16%. El gobierno del presidente Lula da Silva parece estar más inclinado en estos momentos a morigerar el aumento de los precios a nivel doméstico, especialmente en este 2026 que trae elecciones presidenciales en el segundo semestre. Por eso, por ahora, y con una percepción de casi el 50% de la población de que la economía se ha deteriorado el último tiempo, el gobierno parece encarar estos precios de la energía más caro más como un dolor de cabeza que como una bendición por el ingreso extraordinario de divisas. ¿Y qué medidas va a adoptar el gobierno para amortiguar la escalada de precios? Aquí se habla de un gran escudo para intervenir en la cadena de precios de la energía de 6.000 millones de dólares por los próximos 2 meses, que se podrán prorrogar por otros 2. La principal medida tiene que ver con un subsidio de 23 centavos de dólar por litro de diésel, y también aparecen subsidios al gas de cocina, así como una línea de crédito por cerca de 1.700 millones de dólares para las compañías aéreas que vienen sufriendo con el aumento del querosén, cuyo valor ya responde por más del 40% del costo operativo de las compañías aéreas. Para los analistas, este paquete de medidas puede alcanzar una neutralidad desde el punto de vista fiscal. El gobierno espera compensar estas erogaciones con el aumento de los impuestos sobre la exportación de crudo y también con un aumento extraordinario sobre los impuestos a los cigarrillos. Advierten, sin embargo, los analistas que se trata de un parche y que si la guerra en Medio Oriente se extiende, tiene el riesgo de quedar corto y de no evitar el traslado a precios aquí domésticamente, y por consiguiente hacer más difícil para el Banco Central que retome el ciclo de corte de tasas para este 2026. Gracias, Marcelo, desde Brasilia. La subida de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes provocada por el bloqueo del estrecho de Hormuz está aportando a Rusia ingresos adicionales por valor de miles de millones. La Cámara de Comercio Exterior germano-rusa estima unos ingresos adicionales de más de 10.000 millones de euros. Rusia sería, por tanto, la gran ganadora de la nueva guerra en Oriente Próximo, según el presidente de la Junta Directiva de la Cámara, Matías Shep. Rusia se beneficia del aumento de los precios de las materias primas en el mercado mundial, ya que gestiona sus exportaciones a través de otras rutas. El precio del crudo Brent del Mar del Norte subió a principios de semana a más de $111 por barril. Eso supone casi $40 más que antes del inicio de la guerra. Como vimos, la guerra contra Irán está encareciendo el petróleo y reduciendo su disponibilidad a nivel mundial. Esto se nota sobre todo en las gasolineras, pero también en toda la industria que depende de esta materia prima. Estados Unidos no se libra de este problema, donde la política del presidente Donald Trump afecta a su propia economía. Un ejemplo es la industria del plástico. Kevin Kelly atraviesa una situación difícil. El alza de precios por el conflicto entre Estados Unidos e Irán pone en riesgo los contratos de este fabricante californiano de bolsas de plástico con supermercados. En toda mi carrera nunca había visto subidas de precios de esta magnitud. 30 centavos en un solo mes supera todo lo que habíamos vivido hasta ahora. Ni siquiera huracanes como Katrina en las zonas petroleras de Estados Unidos provocaron algo parecido. El conflicto entra ya en su sexta semana. Cerca del 20% del suministro mundial de petróleo está afectado por las restricciones iraníes al tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz. El impacto en la economía es cada vez más evidente. Para Kelly, el costo del plástico granulado se ha disparado en pocas semanas. Pasó de 45 a 85 centavos por libra, casi el doble. Por eso ya no puede mantener los precios de los contratos pendientes y se ve obligado a ajustarlos. De lo contrario, la empresa familiar podría enfrentarse a la quiebra.
Creo que los precios van a seguir subiendo. Incluso si la guerra terminara mañana, habría aumentos en abril, en mayo y probablemente también en junio. Habrá que esperar hasta otoño para ver un cambio de tendencia. Y si este verano hay un huracán, todo podría descontrolarse. Podrían sumarse otros 30 o 40 centavos. Nunca había visto un mercado tan inestable. El encarecimiento del petróleo afecta a empresas y consumidores, pero también beneficia a las compañías energéticas nacionales. Esto podría traducirse en más empleo y mejores salarios en el sector. Y acabamos con las elecciones en Hungría, ya sea el ultranacionalista Viktor Orbán quien vuelva a ganar las elecciones este domingo o bien la oposición conservadora logre una victoria, el nuevo gobierno húngaro tendrá que gestionar una economía lastrada por un crecimiento muy débil, un déficit elevado y un creciente desempleo. En 2024 y 2025 el país creció solo entre el 0,4 y 0,6%, a pesar de las promesas de un fulgurante crecimiento económico hechas por el propio Orbán. Esa fuerte desaceleración se debió en parte al recorte de transferencias de fondos europeos por la vulneración de los principios del Estado de Derecho. Además, la guerra de Ucrania y el encarecimiento del combustible debido a la guerra en Irán han añadido otro problema, ya que la economía húngara depende de las importaciones de energía. Y esto es todo en el espacio de economía. Ya saben que pueden informarse sobre estos y otros temas en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo en DW en Berlín, gracias por elegirnos y hasta la próxima emisión.